Debajo de este tiro traidor vamos a perder la calma con un montón de preguntas hacia un montón de invitados. Vamos a tener invitados de lujo que tengan que ver con todas las áreas de psicología. Vamos a hablar de todo sin prejuicios, vamos a quitarnos todo tipo de pensamientos negativos como para poder dar lugar a que la escucha sea también escucharse y a que podamos hablar de todo. Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Lynch, una invitada de lujo. Eli, hola, ya nos saludamos hace un ratito. Con Eli hemos tenido un recorrido hace más de 20 años. Nos conocimos yo trabajando en el consultorio, primer paciente por primera vez, vestido y esperando que llegue, que suene el timbre y zambullirme a los desconocidos, igual que hoy con este programa. Y ella estuvo ahí igual que está hoy acá. Así que bueno, me siento un afortunado. Elizabeth Lynch, profesional de psicopedagogía, de salud mental, terapias holísticas, regresiones, hiciste de todo. Y ese recorrido lo fuiste haciendo a lo largo de todo este tiempo y seguramente transformándote hacia lo que te iba llevando. Rompiendo los estándares, Ajá. ¿no? Y cuidando las formas. Yo soy psicopedagoga clínica, estudié hace más de 30 años, hice la especialización en clínica en el Centro Educativo Loreto en el Hospital Fiorito y durante muchos años trabajé en mi área clínica, trabajé en colegio y el paso del tiempo me fue como invitando, fueron llegando a mi vida, no casualmente, informaciones, personas, libros que llegando progresivamente fueron enriqueciendo mi mirada, ¿no? A lo mejor esa mirada que era más psico dentro de la psicopedagogía, más estándar, siempre comprometida, se empezó a nutrir de otras cosas y darme cuenta que no todo estaba por ese lado, ¿no? No todo era solamente lo que la facultad, los libros, los apuntes enseñan en lo formal y que tenemos como una integración, ¿no? Yo siempre digo esto de que en algún momento fue un organismo y que después a través de la psicología esto se fue enriqueciendo y apareció un cuerpo y una mente y ahora los profesionales de salud mental y física sabemos que existe un cuerpo, una mente y un alma en interacción permanente y que todos necesitan ser sanados. Muchos años atrás yo había leído material de Brian Weiss, trabajando en psicoprofilaxis, mucho de Elizabeth Kubler-Ross. Entonces el concepto y la integración de vida después de la muerte, de vida eterna, del alma, ya lo tenía inserto en mis creencias. No sabía que habías trabajado con psicoprofilaxis. Qué bueno, sí. O sea, para poder contar es trabajar con pacientes que están en un estado de cierto padecimiento o agonía, ¿no? Psicoprofilaxis tiene dos vetas distintas. Una es la preparación para las cirugías y la otra es la psicología paliativa, ¿no? Que acompaña al paciente en una autopercepción de enfermedad, muchas veces crónica, progresiva y terminal, ¿no? Para trabajar en ese área hay que tener fe. Hay que tener fe, hay que tener mucha amorosidad y seguramente debe ser recontra duro también encontrarse todos los días con algo del orden del padecimiento, más allá de la salud mental, ¿no? Porque un poco a veces la salud puede estar de ese lado y ahí es un concepto que seguramente vamos a tocar, esto del concepto de salud y enfermedad, que es salud es no estar enfermo. No, hay mucho más detrás de todo eso y además esto de estar conviviendo en esos tratamientos que aparte me imagino que generan mucha angustia, que es una angustia que uno absorbe por más terapia que haga en paralelo, y que tiene que ver con este encontrarse de algo más allá. Es cómo poder convivir con eso. ¿Qué tenemos que aprender? Muchísimo, seguramente. Porque yo digo, por algo me tocó hacer en mi formación psicopedagogía y no psicología o medicina y psiquiatría. ¿Qué tenemos que aprender? El concepto de aprendizaje. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué tenemos que aprender? Y bueno, lo que tenemos que aprender se va nutriendo de un montón de cosas. Esa persona que estaba enferma, ese niño, adolescente, adulto, ¿qué tenía que aprender? ¿Y qué teníamos que aprender todos? Incluso los profesionales que estábamos ahí mirando, acompañando, sosteniendo. ¿Qué teníamos que aprender? El sentido de la vida
lo vamos encontrando viviendo y entendiendo que fuimos creados para la plenitud, para vivir la felicidad, para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Eso es un punto de llegada o un punto de partida? Ese estado de plenitud. Empieza y termina todos los días en el en mismo cada momento. Wow. Eli, cuando hablamos de esto del aprendizaje que tiene que ver con lo cognitivo, acercar herramientas, hacer evaluaciones, tomar los padres, vos trabajaste mucho tiempo en un gabinete, en la escuela, esperar que uno pueda dar un diagnóstico, y vos decís, no vamos a dar ningún diagnóstico, solo estamos acercando herramientas para que ellos crezcan. Todo eso que es un laburo un poco más mecanizado y tiene que ver con la evaluación. ¿Esto de qué manera se fue desprendiendo para ese lado? Por ejemplo, el trabajo en equipo, el trabajar en una institución, las presiones de los padres, el tener que transmitirle a alguien que quizás su hijo o su hija debería hacerse algún tipo de revisión o buscar algún acompañamiento para que circule acá también, ¿no? O sea, trabajar con la discapacidad también tiene que ver un poco con esto de trabajar con el orden de la psicoprofilaxis, claro, que es la sensibilidad pleno. Como una capa menos de piel, ¿no? De epidermis, donde uno está como súper sensible y abordar esos estados es muy delicado. Y siempre tiene que ver con esto de la plenitud, porque la plenitud y la felicidad no son la perfección. Entonces, cuando vos llega un paciente o llega un alumno a una institución que tiene dificultades, limitaciones, ¿y para qué hay una detección y una derivación? Para que ese paciente logre lo mejor para sí mismo y sea feliz. Estoy de acuerdo. ¿No? A veces tenemos ese concepto de que las cosas deben ser de un determinado estándar o en un determinado lugar. No, en realidad es cómo es para la persona. ¿Quién es tu mejor amigo? El que es mejor para vos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué construyó con vos? ¿Cuál es el mejor colegio? ¿Cuál es el mejor terapeuta o el mejor médico? ¿No? Las personas vamos caminando, transitando diferentes experiencias, instituciones, y eso también nos va enriqueciendo. Yo amé mi trabajo institucional, muchísimos años, en 2 instituciones distintas que yo las quise muchísimo y que me ayudaron. De hecho, en todo ese recorrido nos encontramos varias veces con distintos pacientes en común, y la verdad que ha sido una experiencia que me llenó. Pensemos, ¿no? Aquella derivación, sin nombres, respetando el secreto profesional. Por supuesto. De ese niño con ese padecimiento tan grave, de su experiencia compleja y tu llegada a trabajar. Y ahí hubo un trabajo en equipo, ¿no? Una familia que estuvo dispuesta, una madre que aceptó, un colegio que sostuvo, un gabinete que derivó. Un equipo, una sí, es una red. Una institución que se bancó que el gabinete derive a tal profesional y no consulte con quien quiera. Eso tiene que ver con la confianza. Yo creo que eso es algo que se construye en el trabajo interdisciplinario entre los profesionales, en las instituciones con quienes viven una vida profesional ahí, una vida laboral, con las familias. Bueno, ¿qué pasó con ese niño? Todo su potencial, cuando tenía una vida que estaba escudriñada por realidades complejas, que muchos dirían, de esto no se sale. De todo se sale. Estoy de acuerdo. ¿Quién dice si estamos adentro o estamos afuera? Estoy de acuerdo. Acá o en otro tiempo. Sí, hay una red gigante, la familia es parte, como esa primera institución, pero a partir de ahí, la escuela, la vida social, los clubes, los médicos, el trabajo interdisciplinario que hay alrededor. Cuando uno más puede estar en contacto y relacionándose e intercambiando, me parece que ayuda muchísimo y facilita a que las cosas salgan mejor y que el paciente también se sienta acompañado. ¿Me dijiste Hospital Fiorito? ¿De Lanús? No, Fiorito de Avellaneda. Fiorito de Avellaneda, no. Yo estuve en Lanús, que estaba en el centro. A la vuelta de la cancha de Racing. Goldenberg, y había tenido una experiencia muy linda. Digo, mira, si de casualidad habíamos compartido lo mismo. A la vuelta de la cancha de Racing, y sos de Racing, ¿no? Obvio, Está muy bien. Por supuesto. Viene por muy eso bien. me pusieron ahí mi primer lugar de formación, ¿no? Porque bueno, donde yo estudié, la práctica era en ese lugar y después te podías hacer el examen para entrar a la capacitación clínica, ¿no? Un lugar maravilloso, donde tuve también mis primeras experiencias profesionales que amé, ¿no? Una vez llegó un paciente que entró
cuando yo estaba ya en la capacitación clínica, que lo había diagnosticado una de mis compañeras, que era de mi grupo de amigas que estudiaba conmigo. Y tenía rasgos de estructura bastante compleja el nene, pero era un dulce. Y me lo asignaron a mí, de paciente. Y cuando él llegó, lo tengo en el legajo, que no lo voy a tirar nunca, me dijo, ¿y nosotros de dónde nos conocíamos antes? No. Wow. Y yo dije, no sé, pero bueno, se fue de alta, ¿no? Antes de que yo me fuera del hospital. Yo ya había tenido a mi segundo hijo, que es tu paciente, ¿no? Sí. Nos fue encontrando la vida, sí, ¿no? Sí, mira vos. Nos fue encontrando la vida, bueno. Y esas provocaciones del destino las tuve en diferentes momentos. Y cuando encontré un libro casualmente de Brian Weiss, que fue su primer bestseller, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, ahí entendí un montón de cosas, que no estamos en los lugares siempre que queremos, sino donde debemos estar, que tenemos una misión y un sentido, y que el alma es eterna y que las almas nos reencontramos. Y a partir de ahí empecé a leer, me interesó. Resulta que yo conocía desde la adolescencia a una de las primeras personas en Argentina que estudió con él, que era amiga de mi mejor amiga de la infancia, de la adolescencia, de los 13 años. Y resultó que ella estudió psicología, se formó después con él. Yo hice algunas regresiones con ella, Liliana Holman, y después terminé haciendo la capacitación para profesionales con ella. Ella estudió en el Omega Institute, la terapia de regresión a vidas pasadas. ¿Esto es Omega Institute? ¿Dónde Omega es? Institute es en Estados Unidos. Ajá. Y en realidad es un shock, porque la terapia de regresión es una herramienta de la psicología, que debe ser, por supuesto, llevada adelante por profesionales de salud mental o de salud, que son los que pueden tener las herramientas, ¿no?, para recabar la información, transformarla en algo para el paciente que al paciente le pueda servir, y cuidar el psiquismo. Y sí, si va a favor de la salud mental, bienvenido sea. Exacto. Vos pasás de este lugar, de tu trabajo en profesional como psicopedagoga, esa transformación, ¿de qué manera se hace? O sea, de ahí, antes de pasar al tema de las regresiones, pasaste por estudiar terapias holísticas. Fue llegando a mi vida diferente información que pasaba, no sé, desde qué es el Reiki, estudiar, qué son los registros akáshicos, estudiar, qué es la biodecodificación, estudiar en la UBA o con docentes preparados, por supuesto, ¿no? Y para poder entender, por supuesto que nada de esto aplicaba a mi vida profesional en ese momento, pero sí podía entender que esta cuerpo, mente, alma empezaba a tener un protagonismo distinto al que... ¿Llegó por curiosidad o llegó por agotamiento de otras cuestiones? No, por curiosidad. Bien. Por curiosidad. Creo que mi carrera de base me preparó también para tener esa amplitud y entender que, bueno, esto, ¿no? Piaget, amplio aprendizaje, amplío el aprendizaje, asimilo, acomodo y es más grande y es más grande. A lo mejor es tener la disposición, ¿no?, de poder estar dispuesto a patear el tablero, que no está tan fácil. Es que justamente parte de lo que nos trae acá y parte de lo que me fue como generando curiosidad es esto, es la posibilidad de poder patear el tablero seguramente en un proceso a lo largo de nuestras vidas donde uno elige y apuesta a perder algo, pero a ganar mucho más, ¿no? A perder algo, a ser juzgado como profesor. ¿Qué está haciendo? Pero una madre del colegio donde yo trabajaba dijo, no, dice, porque los fines de semana acuesta gente. Acuesta gente. Claro, porque por la característica de cómo se trabaja en la terapia regresiva, que bueno, en un ratito si querés te cuento, pero sí, sí. Yo decía, bueno, hay que romper, ¿no?, el estigma de que las cosas son de una determinada forma. Y la única forma de hacerlo es hacerlo seriamente. Hay que estudiar siempre, ¿no?, los parámetros de la clínica.
supervisión, capacitación permanente y terapia personal. Sin esos 3 pilares de la clínica, imposible avanzar. No se puede trabajar, no se debe, ¿no? Yo en el consultorio estoy escuchando mucho que antes lo que sucedía era, podían preguntar, no sé, hay una amiga que está haciendo o hizo o participó por esta experiencia de regresión, otras cuestiones, o fueron a constelar o pasaron por algún otro tipo de terapias, equinas y bueno, los registros akáshicos. Y entonces empieza a aparecer como esta curiosidad de tratar de encontrar algo diferente a lo mejor a lo que está trabajando en la terapia. La terapia herramienta la palabra, hablar de su propia historia, poder contar algunas cuestiones que generan emociones lindas o emociones angustiosas, la ansiedad, un montón de movimientos que se generan y que a veces como que se van de control y uno viene como a consultar como para poder buscar cierta estabilidad o comprender qué es lo que está pasando, que algo lo está modificando o lo está sacando del camino. En algunos casos, en otros casos hablamos de patologías y hablamos de otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, mucho de esto empezó a dar vuelta y ya me pasó en los últimos 2 años que es que lleguen y que ya no pregunten, vienen con la experiencia de, ¿sabes que la semana pasada fui e hice una terapia regresiva, me pasó esto, esta fue mi experiencia, esto fue lo que me sucedió? Y de hecho trabajamos con eso, ¿no? Trabajamos con algo que la movilizó y empezar a buscar también en ese recorrido histórico, más allá de que ahora me vas a contar un poco de cómo es la metodología, cómo se hace, también busquen su propia historia, qué fue lo que le modificó y por qué le generó ese tipo de vibración por ese lado. A veces puede ser una cuestión traumática, a veces tiene que ver con responder demasiado a los ideales, a veces tiene que ver con identificarse con una persona que a lo mejor no fue lo mejor que le pudo haber pasado, o responder al mandato familiar, pero esta experiencia lo atraviesa. Igual que lo puedo atravesar, por ejemplo, cuando vienen y se cuenta una mentira, que uno dice, pero si yo vengo y te miento y trabajamos con tu mentira porque algo de esa mentira nos está diciendo alguna cosa, ¿no? Alguna historia o algo del orden del deseo se mueve en estar mintiendo. No solamente es ocultando. A veces es cuando alguien cuenta algo que desea hacer, pero no lo hizo o no. Bueno. Esto sucede y esto hace de que uno también se vaya ayornando a través de ¿y cómo fue esa experiencia? No, porque fue grupal, nos acostamos, meditamos, ¿no? Te cuenta la manera, por eso también a mí me trae muchísima curiosidad porque desconozco un montón de cosas, pero sé qué es lo que está pasando. Entonces, más allá de mi abordaje, yo soy freudiano, lacaniano, pero abierto a un montón de estructuras. De hecho, ya diván no uso y me manejo libremente con los encuadres. Entonces, por eso también puedo escuchar algunas cuestiones por fuera de la clínica. Y que sucedió mucho en la pandemia, que era esto que resonaba como una frase freudiana de quien no se puede ayornar a la actualidad o a la época que renuncie, ¿no? Entonces ahí de repente se empezó a incorporar otro tipo de herramientas, la tecnología, la comunicación a larga distancia, hablar con alguien que está viviendo en otro país, empezar eso. Fue una herramienta que la verdad que facilitó un montón de cosas y que actualizó un montón de formas de abordaje y de métodos. Pero esto también me parece que es un movimiento que va para ese lado, ¿no? Es empezar a preguntarse sobre otras cuestiones. No tiene que ver con esto de que porque se consumen, ¿no? Porque la gente va, porque... No, a veces tiene que ver con la necesidad de preguntarse algo diferente. No solamente sobre su propia historia, sino ¿qué hago acá? Vos recién decías vamos transitando, porque transitar es una palabra que sucede y que escucho habitualmente. Vamos transitando. Yo te hago una pregunta que tiene que ver con esto. Siempre me imaginé el transitar como subirse arriba de una cinta y pasar por un montón de cosas que ya están ahí puestas, como una cinta de gimnasio, y parás y las cosas te vienen. Y lo otro que tiene que ver con esto que decís, un encuentro casual, por ejemplo, ¿no? Con alguien. Digo, ¿casualidad o causalidad? Eso podría llegar a ser algo que tiene que ver con a dónde vamos y a dónde llegamos con esta búsqueda. ¿Es casualidad o es algo que ya está y es causalidad llegar a ese momento? ¿Qué opinas de la casualidad y la causalidad? Y creo que la casualidad no existe. Ajá. Que hay una causa. ¿Y hay docilidad o no? Tenemos docilidad para encontrarnos con diferentes cosas y verlas o no. Esto que vos decías de los pacientes que llegan a un consultorio, no quiero perderme eso que me parece importante, trayendo la experiencia de
diferentes áreas holísticas que son complementarias. Es importante saber que en el caso de la terapia de regresión a vidas pasadas, no es una alternativa a la terapia convencional, coexiste con la terapia convencional. Un paciente que hace terapia psicoanalítica, cognitiva o la que fuese, ¿no? Sistémica, puede hacer una experiencia de terapia regresiva sin que esto atente contra su tratamiento estable, formal. En realidad lo que va a encontrar es algunas herramientas para poder manifestar distinto, va a encontrar información sobre sí mismo, que lo va a poder llevar a su espacio terapéutico convencional y enriquecerlo, ¿no? El tema es que a veces, bueno, los profesionales no estamos siempre dispuestos a escuchar esta versatilidad del paciente. Y tampoco es casualidad que determinadas personas lleguemos. Es una causa que tiene que ver con la misión de vida de cada uno. Bien, esto es, vos lo tomás como es tu misión. Mi misión tiene que ver con mi trabajo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué yo estudié todas estas cosas? ¿Para qué yo estudié mi carrera? Y seguramente porque tengo una misión que tengo que cumplir y tenga que ver con acompañar. Como vos tenés una misión que tenés que cumplir, que tiene que ver con acompañar. Sí, sí, es verdad. ¿No? Y uno puede escuchar esto y ser dócil y comprometerse en esto que yo te decía, que hay que estudiar, ser serio, ser profesional y tener esa docilidad de entender que, bueno, que son los nuevos tiempos, que aparte de traernos tecnología y otro tipo de versatilidades y herramientas y todo, nos traen también otras disposiciones cognitivas y espirituales para encontrar herramientas para vivir mejor. Bien. Eli, te quería preguntar, antes de que nos metamos un poco, porque me resulta muy interesante saber más o menos cómo es la metodología, vos tomás una entrevista anterior, puede ir cualquiera, la gente, o sea, tiene como, está abierto a que dijo, qué curioso, a ver, me meto y se encuentra con vos antes. La terapia de regresión a vidas pasadas es una herramienta que se puede utilizar en forma individual o en forma grupal. En forma individual, vos, el paciente se contacta con vos, le ofreces una tarea para realizar, parte de la cual es una evaluación psicotécnica para ver cuál es su estado mental. Por supuesto que las personas que tienen alteraciones de estructura de personalidad, como esquizofrenia, psicosis, no es indicada este tipo de terapéutica porque justamente lejos de aportar tranquilidad e información saludable puede generar confusión. No, a mí me deja, o sea, mucho más tranquilo y entiendo que también se puede vivir con esa plenitud de lo que se está hablando, el hecho de saber que no cualquiera puede, ¿no? Que es verdad esto, con una entrevista y hacer una batería psicotécnica, uno puede entender que hay algunas cuestiones que están como muy alteradas para meterse en esas profundidades, ¿no? Y una persona que tiene consumo de estupefacientes y que también su contacto con la realidad está controvertido o complicado por el consumo, tampoco, por supuesto, ¿no? En el caso de la terapia grupal, generalmente es un evento donde hay un grupo de personas, se presenta, se hace una interacción. Yo suelo hacer una actividad previa donde se puede visualizar la estructura. Si vos ves que hay algo que no está acorde a lo esperable, te acercas al paciente y le pedís que en esta oportunidad no haga este taller, este evento, y le explicás cuál es el motivo, que no lo ves en una condición emocional, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden en el momento? Sí, qué bien. Me ha pasado, ¿eh? Qué bien. ¿Grupos de cuánto estamos hablando? Y en el caso mío yo no quiero que sean más de 20 personas. Porque en realidad, 20 igual es un montón. Claro, porque... No, pero hay personas a lo mejor que lo hacen con grupos a lo mejor más grandes y es la experiencia, la regresión y después como que las personas cada una se va a su casa, comparten algo. Los talleres a lo mejor que trabajo yo, trabajo donde cada uno puede compartir su experiencia, se entrelaza y generalmente aparecen memorias compartidas, ¿no? Mira. Memorias, o sea, hay una interacción en el grupo. Es maravilloso. ¿Esa interacción se genera antes o no se conocen? Y Mira, vos... al principio no se conocían. Ahora mucha gente de las que viene a los talleres es gente que ya
es parte de una comunidad, digo yo, una comunidad como de sanación, porque en realidad muchos vuelven a venir y capaz que se encontraron con otro que estuvieron otro día, y hay otras personas que capaz que vienen. Tengo una paciente que ha tomado como la bandera de la sanidad familiar, digo yo, ¿no? Y en algún punto fue trayendo a un hermano, a otro, a la esposa del papá, a su esposo, y vos ves el efecto, que es espectacular. ¿Hasta dónde se llega? O sea, Cuando digo, uno me hace una imagino que uno regresión, habla de regresiones, ir para atrás. Yo llego a esto, lo que hablábamos antes, que tenía que ver con, hay una huella anémica que está ordenada y que tiene que ver con la memoria, con los recuerdos, que tiene que ver con nuestra historia. 2, 4 años como mucho, a partir de ahí vamos, como seguimos retrocediendo, no hay mucha memoria, no hay mucho registro, pero podés escuchar que te cuentan que tu bisabuelo que falleció, que vino, que es inmigrante, que vino de polizón en un barco, entonces capaz que te empieza a movilizar eso, ¿no? Y va yendo más atrás. Pero todo tiene que ver con ese recuerdo que está acomodado tangiblemente en algo que se puede mencionar conscientemente, ¿no? Mi tatarabuelo tocaba el violín. Claro. Bueno, ¿por qué? ¿Lo viste? No, ¿lo conociste? No, pero me lo contó, hay todo un bagaje que te lleva para ese lado. Esto parece ser que va mucho más atrás, donde no va a llegar, o hay algo desconocido, no llega el relato familiar, mi tatarabuelo, por eso digo, ¿hasta qué tan lejos? Cuando uno trabaja una terapia regresiva, lo que vos haces con el paciente es, después de esa entrevista inicial, si tuviste una entrevista previa porque era individual o después de ese primer contacto en lo grupal, vas a trabajar una relajación profunda que la guía el profesional, donde vas trabajando la relajación del cuerpo, de la mente, más profundamente, hasta que llega un momento que el paciente está en un estado, por supuesto, de conciencia, no es una hipnosis, en el concepto que nosotros podemos tener de lo que es la hipnosis de una persona que pierde el estado de conciencia. Es una persona que está en dominio de sus funciones, de su aparato auditivo, fonológico, puede abrir los ojos si quiere. Uno lo va guiando a recuerdos primero de la infancia, del vientre materno, porque en realidad esa mente tiene que empezar a probar este registro del onémico que decís, bueno, de los recuerdos, de que están guardados ahí. Y después en esa relajación se va recién con guía a una percepción de lo que ha sido una vida pasada. Por supuesto que nuestras almas han vivido un montón de vidas, no una o dos. Me imagino. Y vos no elegís dónde vas a parar. Vas a parar a qué lugar. Podés tener el registro de la fantasía, de ser algo que te estás inventando, una percepción errónea. Si de todas maneras... Una ilusión, una proyección, una identificación, algo si que te lleve para ese lado. a tu salud mental y es una regresión, van a aparecer después otros datos concomitantes. Tal vez no ese mismo día, pero días posteriores sí. Tiene que ver en esa evolución, o en lo que el paciente busca es esto de regresar lo más atrás posible, debería ser más saludable, como diciendo, se fue repitiendo y uno puede llegar a lo largo de estas vidas, ¿no?, a pensar que es más evolucionado. Las personas no vienen con un objetivo de quiero ver qué... No, vienen con un padecimiento en los vínculos, en padecimientos físicos, emocionales, y vienen a buscar alguna información que sea el hilito del cual tirar para poder sanar. Por eso muchas veces aparecen informaciones que por supuesto van a parar a su espacio terapéutico convencional, ¿no? Hubo un caso de un paciente adulto que llamó a la esposa una vez para pedir un turno. Por supuesto que al mejor estilo clínico, porque uno no desconoce su formación, le expliqué que tenía que ser él quien tuviese la demanda. Quien generara esa demanda. Por ende, después llamó él, diciendo que bueno... Me mandó mi mujer. Me mandó mi mujer. Y vino un señor de una carrera muy estricta, porque contador, auditor, muy estructurado, a decir que bueno, que él no sabía que venía, pero que había probado de todo, ¿no? Tenía su terapeuta, que el terapeuta estaba a favor que él lo hiciera porque había algo que no podía desandar. Muy buen poder adquisitivo, no se podía ni meter a la pileta en la casa. Los hijos jugaban, se divertían, no soportaba el agua. Esto fue empeorando en los últimos tiempos,
no encontraron forma, Era una cuestión fóbica. lo habían medicado, pero de todas maneras nada mejoraba. Y bueno, él pudo hacer la regresión después de 2 entrevistas que tuvimos, porque en el caso de él había mucha información que teníamos que recibir, ¿no? Porque él estaba bastante controvertido, angustiado, se sentía limitado. Él decía, gano en todo y pierdo en esto, ¿no? Y bueno... Pierdo en esto, que es perder en no poder tener contacto con el agua, no poder disfrutar. No podía disfrutar, porque la familia viajaba y él no quería viajar a lugares de agua, por supuesto, ¿no? Y bueno, hizo la regresión y pudo ver, visualizó una situación de vulnerabilidad, en una situación en el agua, donde había otras personas, donde sentía frío, se angustió, pudo ver la situación perfectamente, pudo verbalizarla, o sea, durante la regresión, cuando es en lo individual, vas indagando al paciente, el paciente va respondiendo. Y bueno, hasta que cuando él salió de ese estado, digamos, de meditación profundo, dijo, entiendo, porque él sentía pánico, el mismo pánico que siento, por ejemplo, él había hecho un viaje con la esposa en barco, había cruzado Uruguay, insostenible, insostenible, llegó totalmente descompuesto, lo tuvieron que asistir en el barco. Bueno, terminó su regresión, nos vimos en la entrevista de cierre y continuó su terapéutica. Y un tiempo después, habrán pasado 2 meses, recibo una foto de un teléfono que no tenía agendado. Y era el teléfono de la esposa la que me había contactado, mostrándome una foto de él jugando al vóley en la pileta de la casa. Wow. Gracias, me puso. Yo le dije, me alegro, porque uno también dice, ¿será tan así? Y sí. Y bueno, después, al tiempo, me mandó una foto él. Ah, te iba a decir, ¿por qué no él, no? Con la familia. Todo mojado, con un bombero loco en la mano. Los 4 en el mar, en Punta Cana. ¡Wow!, dije yo. Y nunca más supe nada de él. Pero al tiempo, habrá pasado un año y medio, me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo y que era importante. Y bueno, le hice un lugar, lo recibí y vino diciéndome que quería planificar otra regresión, pero que me tenía que contar su experiencia. Él había viajado a una ciudad de Brasil, donde estaban gente que él representaba con su socio, y le llevaban adelante cosas de auditoría, y el socio iba con frecuencia a esa casa, donde el socio tenía varios niños y uno lo tenía de punto, ¿no? Que quería jugar con él, que todo el tiempo. Y él se prestaba porque, bueno, los hijos ya eran más grandes, pero no sabía, tenía como un apego. De hecho, cuando él llegaba, el nene lo saludaba. En esta oportunidad habían viajado con las familias, o sea, el socio y él con la familia, como una más vacacional. Y fueron a pasear en el bote de uno de los muchachos estos de Brasil. Con tanta mala suerte que en un momento dado este nenito, que él quería tanto y lo quería tanto a él, se cayó al agua. Y él se tiró al agua a agarrarlo. Y cuando lo agarró, el nene le dijo en portugués, yo te conozco de otra agua. ¡Wow! ¡Qué historia! O sea, todo esto le sucedió, en todo ese proceso a lo largo del tiempo, terminó surgiendo. Por supuesto que lo sacaron, que después él habló con el nene, ¿no? Y le dijo, ¿y a qué se refería? No sé, pero yo te conozco de otra agua. Bueno, la realidad es que mi paciente se mete al agua, se tiró a mar abierto. No, aparte que te pueda llegar a vos esa historia y esa anécdota. Que tuvo esa responsabilidad emocional. Esas cosas confirman esto, ¿no? Esa misión de la que estás hablando. Esa devolución del paciente, ¿no? ¿No? Y yo digo, yo siempre tuve esa suerte en mi profesión, siempre tuve la devolución. La devolución de este paciente, a lo mejor lo que me dijo es, mira qué bien, ¿no? Y el que le dijo que no dejara de hablar conmigo fue su psicólogo.
Ah, Porque él le relató esta situación y dijo, pero, ¿no? Espectacular, sí, la verdad que es una experiencia espectacular. muy positiva. ¿Hay una devolución? ¿Al paciente? Sí, Obvio. digo, me imagino esto de, hablas de meditación, todos acostados, Sí. colchonetas, no sé, calculo que debe Sí, haber colchonetas. cómodos y relajados, ¿no? ¿Cada uno se lleva la suya? O, No, yo tengo las bien, de todos. perfecto, perfecto. Entra en este estado de relajación y, bueno, surge todo esto, que es una experiencia por un lado grupal y después distintas experiencias personales. Cuando se van, deben comentar o cada uno comenta qué experiencia tuvo, qué le sucedió. Calculo que no a todo el mundo le pasa algo o tiene semejante anécdota como esta de haberse visto en el agua fría. Puede pasar una persona que vaya y que no, nada. Nada, perfecto. Nada. Y de hecho, el propio Brian Weiss estuvo meses hasta que pudo lograr hacer una regresión. Porque, bueno, tiene que ver con la confianza en el terapeuta, con la relajación, con atravesar todos los prejuicios que los seres humanos tenemos. Siempre que esté hecho con responsabilidad y con nobleza de ambas partes, los resultados siempre van a ser buenos. En lo grupal, por supuesto que después de que termina el proceso regresivo, se hace un compartir, las personas comparten y resulta que cuando empiezan a compartir lo que vieron, lo que vivieron, empieza a haber como una coincidencia. Por ejemplo, cuando se habla muchas veces de alguna percepción sobre la soledad, o sobre la familia, o sobre el temor, o sobre el proyecto, y resulta que A, B, C, entonces también el terapeuta va enlazando todo esto, ¿no? Porque deja de tener un sentido en lo individual, tiene un sentido en lo comunitario, un para qué de todos, digo, ¿no? Que está bueno eso también. Y con el paciente en lo individual también le das una devolución. Bueno, surgió esto, aquello y lo demás allá. Bueno, usted habló de esto en la entrevista, trajo esta preocupación que resuena de su vida y siempre se construye porque tiene que tener una devolución porque si no el paciente se va con cosas que no va a poder entender. De todas maneras, yo siempre digo que tienen que seguir anotando, ¿no? Tener una agendita, ir anotando. Porque la información como que va llegando, ¿no? Se va certificando y se va acomodando. Sí, que es parte de esa transformación, esa información, ¿no? ¿Y para qué esa información? ¿Y por qué en otro momento no le pasó esto a este hombre? ¿Por qué en otro momento no estaba ese pánico al agua? Se fue empeorando. Porque hay un factor desencadenante, como pasa en la psicología psicoanalítica. Hay un factor desencadenante, algo que despertó el síntoma. Y ese síntoma apareció. Y apareció demandando ser resuelto. Y a veces no puede ser resuelto en lo convencional, porque no pertenece a este tiempo y espacio. Pero sí se enlaza acá. Bien, bueno, muy profundo se llega con esto. Quiero vivir esa experiencia, Obvio. Así que lo voy a hacer. Por supuesto. Bueno, un placer gigantesco. Igual esto continúa porque ahora vamos a cocinar, después vamos a ir a comer algo rico. Ahora nos vamos a ir con un invitado, también muy simpático, que te va a caer muy bien. Maravilloso. Muchísimas gracias. La verdad es que este fue el inicio de algo que para mí es importante y que también hay un inicio en esto de poder saber mucho más de lo que solemos tener prejuicios o repelerlo, entender quién está haciendo esto y por qué no, esto es una chantada, todas estas cuestiones, ¿no? Saber que ese recorrido viene de la mano de alguien como vos, a mí me abre las puertas también a poder pensar en estas cuestiones diferentes y que sé que genera muchísimo impacto en el paciente como experiencia y que de ahí surgen un montón de cosas. Así que seguramente me iré encontrando también con otros pacientes que han vivido esa experiencia y trabajaremos sobre esto. ¿Pasamos a la mesa? Perfecto. Un gustazo. El 29 estás invitado. Hago taller en marzo. El 29 marzo. El 29 de marzo. ¿En dónde te encontramos? En Canning. En Canning y, sí. No sé, podemos chusmearte en las redes. Sí, puede ser. Bien, que es transitar el alma. Exacto. Perfecto, buenísimo. Bueno, un piacere. Mandamos un beso muy grande y pasamos a la mesa. Dale. Ok.